Tengo 78 años. Alguien me hizo una pregunta hace 3 años que todavía no puedo quitarme de la cabeza. Estaba en una cita médica. Chequeo de rutina. La doctora era nueva, más joven que mis propios hijos. Estaba mirando mi historial, preguntando las cosas habituales. ¿Algún dolor? ¿Duermes bien? ¿Tomas tus medicamentos? Entonces levantó la vista y preguntó algo diferente. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te hizo sentir como tú mismo? Abrí la boca para responder. No salió nada. Ella esperó. Pensé más profundamente. Todavía nada. Sonrió, se disculpó. Dijo que a veces hace preguntas extrañas. Pasó a la presión arterial. Pero yo no pude seguir adelante. Me quedé sentado con ese brazalete de presión arterial en mi brazo y me di cuenta de que no tenía respuesta. No porque no pudiera recordar, porque no sabía qué significaba sentirme como yo mismo, ya. No te cuento esto porque lo resolví todo. Te lo cuento porque no lo hice y ahora se me está acabando el tiempo para intentarlo. Cuando era más joven, pensaba que sabía exactamente quién era. Tenía un trabajo, tenía una familia, tenía responsabilidades. Me levantaba, iba a trabajar, volvía a casa, pagaba facturas, me iba a dormir. Los fines de semana eran para ponerme al día con lo que no se había hecho durante la semana. Eso era la vida. Eso era lo que significaba ser adulto. Trabajé en seguros durante 42 años, ajustando reclamos. Era estable, seguro. La gente siempre necesita seguros. Mi padre me dijo eso cuando tenía 19 años, y tenía razón. Nunca me preocupé por ser despedido. Nunca me preocupé por el dinero, no realmente. Me casé a los 24. Se llamaba Linda. Nos conocimos a través de un amigo, nos comprometimos después de un año. Nos casamos 6 meses después. Así era como la gente lo hacía entonces. No te quedabas analizando todo. Encontrabas a alguien decente, construías una vida. Tuvimos 2 hijos, Miquel y Sara. Buenos chicos, sanos. Les fue bien en la escuela. Vivíamos en una casa de 3 habitaciones con un pequeño patio trasero. Nada lujoso, pero era nuestra. Pensé que estaba haciendo todo bien. Iba a trabajar todos los días. Nunca llamaba enfermo a menos que realmente lo estuviera. Llegaba a casa para cenar la mayoría de las noches. Ayudaba con la tarea cuando tenía tiempo. Pagué por brackets, viajes escolares, universidad. Estaba ahí. Estaba presente. Estaba proveyendo. Pero esto es lo que no noté mientras hacía todo eso. Dejé de tener opiniones sobre cualquier cosa que no importara para la supervivencia. Alguien preguntaba qué quería para cenar. Yo decía que no me importaba. ¿Qué quería hacer el sábado? Lo que todos los demás quisieran. ¿Qué pensaba sobre algo en las noticias? Había dejado de leer más allá de los titulares. Linda solía hacerme preguntas reales, sobre qué pensaba, qué sentía, qué quería. Al principio respondía, pero con el tiempo creo que empecé a darle simplemente la respuesta que terminaría la conversación más rápido. La respuesta que no causaría problemas. La respuesta que me dejaba volver al trabajo o dormir o lo que fuera que estuviera haciendo. No estaba tratando de alejarla, solo estaba cansado. Y esas preguntas se sentían como una cosa más que tenía que manejar. Los niños también hacían preguntas, especialmente cuando eran pequeños. Papá, ¿por qué el cielo es azul? Papá, ¿a dónde van los pájaros por la noche? Papá, ¿qué querías ser cuando crecieras? Respondía cuando podía. Pero muchas veces decía pregúntale a tu madre, o hablaremos de eso más tarde, o no sé, hijo. Me decía a mí mismo que estaba siendo honesto, estaba ocupado, estaba trabajando. Alguien tenía que pagar por todo, pero en algún lugar ahí, creo que dejé de ser una persona y simplemente me convertí en una función. Dejé de escuchar música que realmente me gustara, solo lo que fuera que estuviera en la radio del auto. Dejé de leer libros, demasiado cansado por la noche. Dejé de llamar a mis propios amigos. Se fueron cayendo uno por uno, y no me di cuenta hasta años después, cuando me di cuenta de que no había hablado con ninguno de ellos en una década. Dejé de tener pasatiempos. Solía pescar, solía construir modelos de aviones. Pero esas cosas tomaban tiempo, y el tiempo era algo que siempre me decía a mí mismo que no tenía. Los fines de semana se volvieron sobre mantenimiento. Cortar el césped, arreglar lo que se rompiera, hacer las compras, cambios de aceite. Siempre había algo que necesitaba hacerse, y seguía diciéndome a mí mismo, más tarde. Cuando los niños sean mayores, cuando me jubile, cuando las cosas se calmen. Las cosas nunca se calmaron. Miquel se graduó de la secundaria, luego de la universidad.
Consiguió un trabajo a 3 estados de distancia. Estaba orgulloso. Le dije eso, pero no creo que le haya dicho mucho más sobre lo que realmente pensaba o sentía sobre nada. Llamaba cada pocas semanas por un tiempo, luego cada pocos meses, ahora tal vez 2 veces al año. Navidad y mi cumpleaños, usualmente. Sara se quedó más cerca, visita a veces, trae a sus hijos. Pero cuando lo hace, me doy cuenta de que realmente no sé cómo hablar con ella. Hablamos del clima, sobre la escuela de los niños, sobre nada. No creo que me conozca en absoluto. Linda murió hace 4 años. Cáncer. Tuvimos 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Tomé tiempo libre del trabajo. Estuve ahí. Le sostuve la mano. Hice todo lo que la enfermera de cuidados paliativos me dijo que hiciera. Pero en esas últimas semanas había largos periodos donde simplemente nos sentábamos juntos en silencio. Y seguía pensando que debería decir algo real, algo que importara. Pero no sabía qué sería eso ya. Creo que para entonces había pasado tanto tiempo sin decir lo que realmente pensaba o sentía sobre nada, que ya no sabía cómo. Murió un martes por la mañana. Estaba sosteniendo su mano, y lo último que me dijo fue: «Gracias por cuidar de todo. No, te amo. Gracias por cuidar de todo». Después de que murió, la gente seguía diciéndome qué suerte había tenido ella de tenerme, cómo cuidé tan bien de ella, qué devoto fui. Asentía y decía gracias, pero seguía escuchando sus últimas palabras. Gracias por cuidar de todo. No las cosas que deseaba que hubiera dicho, no las cosas que deseaba haber dicho, solo gracias por cuidar de todo, como si fuera el tipo que arregla la plomería, el tipo que maneja la logística. Tal vez eso es todo lo que fui alguna vez. La casa se sintió diferente después, más grande, más silenciosa. Caminaba por las habitaciones y me daba cuenta de que no sabía por qué habíamos comprado la mitad de las cosas en ellas. No sabía de quién fue la idea de pintar la cocina de ese color. No recordaba la última vez que realmente había mirado las fotos en las paredes. Seguí yendo a trabajar por otro año, luego me jubilé. 67 años. Todos en la oficina me hicieron una pequeña fiesta. Pastel en la sala de descanso. Una tarjeta que todos firmaron. Alguien dio un discurso sobre mi dedicación. Llegué a casa ese día y me senté en mi sala de estar y me di cuenta de que no tenía idea de qué se suponía que debía hacer ahora. Todos esos años me había dicho a mí mismo que estaba trabajando hacia algo, hacia la jubilación, hacia la libertad, hacia el tiempo, y ahora tenía tiempo, todo el tiempo del mundo, y no sabía qué hacer con él. Intenté cosas. Fui a una clase de carpintería en el centro, comunitario. Duré 2 sesiones. Intenté ser voluntario en la biblioteca. Renuncié después de un mes. Empecé a ir a una cafetería para desayunar la mayoría de las mañanas, solo para estar cerca de la gente, incluso si no hablaba con ellos. Me sentaba ahí con mi café y periódico y miraba a otras personas, parejas hablando, grupos de hombres viejos riéndose de algo, gente en sus teléfonos enviando mensajes a alguien, y pensaba, yo no tengo eso. No porque no le agrade a la gente, no creo ser desagradable, solo soy nadie en particular. Soy el tipo que la gente olvida que estaba en la habitación. Michael llamó la Navidad pasada. Hablamos tal vez 10 minutos. Me contó sobre su trabajo, sobre algún ascenso. Dije que es genial, estoy orgulloso de ti. Preguntó cómo estaba. Dije, bien. Todo está bien. Hubo esta pausa, esta larga pausa donde creo que ambos sabíamos que no teníamos nada más que decirnos. Dijo que intentaría visitar pronto. Ambos sabíamos que no lo haría. Antes de colgar dijo, «Papá, ¿necesitas algo?» Casi dije no. Respuesta automática. Todo está bien. Pero entonces pensé en ello. Realmente pensé en ello. Lo que necesitaba era que me conociera. Lo que realmente pensaba sobre las cosas. ¿Qué me importaba? ¿Qué me asustaba? ¿Qué lamentaba? ¿Qué amaba? Pero no podía decir eso, porque nunca le enseñé que conversaciones así eran algo que podíamos tener. Así que dije, no, estoy bien. Y eso fue todo. Sara visita más seguido. Es buena de esa manera. Trajo a sus hijos para mi cumpleaños el año pasado. Cantaron, comimos pastel, se fueron. Antes de irse, me abrazó y dijo, «Te quiero, papá». Lo dije de vuelta. Siempre lo digo de vuelta. Pero esto es lo que no puedo dejar de pensar. No sé si ella sabe algo sobre mí más allá del hecho de que soy su padre. No sé si yo sé algo sobre ella más allá del hecho de que es mi hija. Nunca hablamos de cosas reales. No cuando estaba creciendo. No ahora. Probablemente piensa que,
Así soy, simplemente. Callado, reservado, privado. No sabe que no es quien soy. O tal vez lo es. Tal vez fui alguien una vez, y simplemente olvidé. Eso es lo que me hizo la pregunta de la doctora. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo que me hizo sentir como yo mismo? Todavía no tengo una respuesta, pero ahora entiendo por qué. Pasé 50 años siendo lo que pensé que se suponía que debía ser. Buen empleado, buen esposo, buen padre, buen proveedor. Pero nunca pregunté qué quería realmente, qué creía realmente, qué me hacía sentir vivo en lugar de solo funcional. Pensé que esas cosas no importaban. Pensé que era egoísta pensar en eso. Pensé que si solo seguía haciendo lo que se suponía que debía hacer, todo funcionaría. Sería feliz. Mi familia sería feliz. Eso sería suficiente. Pero no fue suficiente, porque en algún lugar del camino desaparecí. Y lo peor es que no creo que nadie se diera cuenta, ni siquiera yo, no hasta que fue demasiado tarde para volver. No te cuento esto porque quiero lástima. No la quiero. Hice mis elecciones. Viví mi vida de la manera que pensé que era correcta. Te cuento esto porque tal vez tienes 30, 40, 50 años y estás haciendo lo mismo que yo hice. Vas a trabajar, llegas a casa cansado. Dices, no me importa, cuando alguien pregunta qué quieres. Pospones conversaciones que importan porque se sienten como trabajo. Te dices a ti mismo que tendrás tiempo después. No lo tendrás. El después se acaba. Tengo 78 años. Estoy bastante saludable considerando todo. Pero no soy estúpido. No me quedan 50 años. No me quedan 20. Tal vez tengo 10 si tengo suerte. Tal vez 5. Tal vez 1. Y no puedo recuperar el tiempo que perdí siendo nadie en particular. No puedo llamar a Linda y tener las conversaciones que deberíamos haber tenido. No puedo volver atrás y realmente escuchar a mis hijos cuando intentaron conocerme. No puedo reconstruir amistades que dejé, disolverse porque estaba demasiado cansado para levantar el teléfono. Eso se fue. Me siento en mi casa la mayoría de los días ahora. Todavía voy a la cafetería a veces. Veo televisión, hago crucigramas, existo. Pero no sé si estoy viviendo. No sé si realmente lo hice alguna vez. Si estás leyendo esto o si alguien te está leyendo esto, quiero que te hagas esa pregunta de la doctora. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te hizo sentir como tú mismo? Si no puedes responderla, no esperas tanto como yo para descubrir por qué. No voy a decirte qué hacer. No voy a decirte que renuncies a tu trabajo o persigas tus sueños o nada de eso. Solo te estoy diciendo lo que aprendí demasiado tarde. Puedes pasar toda tu vida cuidando de todo y todos, haciendo lo que se supone que debes hacer, siendo responsable, siendo bueno, y aún así terminar solo en una casa llena de cosas que no significan nada, con gente que te ama pero no te conoce, preguntándote quién fuiste, siquiera. Tengo 78 años. Todavía no tengo una respuesta a esa pregunta, pero pienso en ella todos los días.